Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate, en el que, bueno, pues vamos a dar un repaso a ver el punto de vista de nuestros invitados sobre los últimos acontecimientos que hay en la política a nivel nacional. Hablaremos también indudablemente de política internacional, con noticias de importante calado y muy recientes, y bueno, también de la que nos atañe más de cerca a nivel andaluz, e incluso, si ellos quieren, somos toda la comarca de la Loma a nivel comarcal también. Nos acompañan esta noche, lamentamos decir que nuevamente, bueno, pues no podemos contar con la presencia de ciudadanos que, bueno, pues se han excusado. Por lo visto no encontraban una persona que pudiera venir. Javier Cantalejo se ha excusado personalmente diciendo que a él le era imposible, y puesto en contacto con la provincial a través de prensa han dicho que no encontraban una persona que pudiera venir, y bueno, pues aquí estamos. Hoy no hemos querido dejar la silla vacía porque, como lo sabíamos con bastante antelación, pues ya nos hemos colocado nosotros. Por parte de, bueno, por eso gracias especialmente a las personas que sí nos acompañan. Por parte del Partido Popular, Luis Carlos Fernández, encantado de que nos acompañe. Un placer, como siempre. Un placer también que esté con nosotros Rubén Vilches, Unidos Podemos. Estar aquí, Carlos. Y bueno, pues también, Emilio, teníamos muchísimas ganas de que estuviera con nosotros, Partido Socialista. Y muchas gracias, y encantado de volver a estar con vosotros. Emilio Muñoz. Bueno, pues tenemos muchísimos temas. Yo aquí he hecho unos cuantos, luego nunca nos da tiempo ni a la cuarta parte, pero tenemos que hablar desde luego de esa ruptura de relaciones, que de lo que habla hoy todos los medios de comunicación. Ruptura Irán-Estados Unidos, ese acuerdo. Tenemos que hablar de la manada, quiero que hablemos de Cataluña, que hablemos de cuál es la situación de Madrid, sobre todo que empiezan allí las primarias de Podemos, del tema del juicio de los ERE, la situación en la que está. Bueno, pues esta noticia que ha saltado también con las tarjetas Black y esos 1.500 euros gastados en un club que, bueno, pues de un miembro de la propia Junta de Andalucía, y también de la sesión de control de esta mañana al gobierno, en el que el rifirrafe entre Rivera y Rajoy ha sido bastante serio. También de los datos del CID, de las encuestas, en fin, yo traigo aquí una cartera de cosas impresionantes, pero vamos a empezar pues como normalmente no lo hacemos. Emilio, y contigo, política internacional, Irán, Estados Unidos. Bueno, era una cuestión que yo creo que era previsible, entre comillas, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos al final pues rompiera relaciones con Siria. Otros países no se han replanteado, pero bueno, yo en esto me gustaría poner encima de la mesa el papel que hace la ONU en todo este tipo de relaciones, ¿no? Los 190 y algo países que hay que forman parte de lo que es la ONU, y los 5 grandes países que tienen derecho a veto. Entre ellos está Estados Unidos. Entonces, yo hace poco escuchaba o leí un artículo de Inocencio Arias, que el que fue representante de la ONU de España, en el que poco más que decía que era un cachondeo, ¿no? Que la ONU era un cachondeo, y que los 5 países con derecho a veto eran los que manejaban y no manejaban, ¿no? En el tema en lo de Siria hemos visto efectivamente como Rusia impone una vez tras otra su derecho a veto para las sanciones, y ahora en el tema de Irán y las negociaciones con Irán, pues Estados Unidos, la ruptura del pacto nuclear. Efectivamente. Entonces, esto nos retrotrae a algo que siempre ha pasado, que siempre va a seguir sucediendo, y es que los 5 países, los 5 señoritos, los 5 favoritos que tienen derecho a veto dentro de la Nación Unida, pues lo ejercen, y bueno, los demás países pues van un poco a remolque, no pueden hacer ninguna otra cosa más. El problema está en que, bueno, pues ya el barril de Brent sube en torno a un 2%, nosotros siempre compramos el petróleo además en dólares. Claro, hay daños colaterales que siempre vienen de las decisiones que los grandes realizan, y en este caso nosotros nos vamos a ver perjudicados. Yo considero que, bueno, pues o espero que dentro de no un largo plazo, esto se estabilice y que se vuelva a poder reconsiderar. Pero bueno, ahora mismo el zapatazo que ha pegado y el puñetazo que ha pegado encima de la mesa el presidente con esta ruptura de negociaciones con el tema de Irán, que también es cierto que tampoco han cumplido muchas de las resoluciones que se habían planteado. Entonces, bueno, una cosa y otra, ¿no? Pero vamos, al final siempre hay daños colaterales que los vamos a sufrir siempre los mismos, ¿no? Los países que estamos ahí. Y es que estamos hablando, Rubén, del que el tercer país, de lo que me gustaría hablar del infame, del que yo me atrevo a calificar el infame informe de Israel, en donde habla de que el programa nuclear iraní sigue vigente cuando no hay ninguna evidencia. Los mismos inspectores de la ONU le han dicho al gobierno estadounidense que ellos están ahí, que no hay absolutamente ninguna evidencia de que
el plan nuclear iraní sigue funcionando. El abandono de la vía diplomática en el complejo mapa geopolítico de Oriente Medio rompe toda la estabilidad, y sí es verdad que se abre un poco la vera para que ese liderazgo que ejercía Estados Unidos en el mundo y al que Trump parece que ha renunciado para decantarse por otras vías más violentas, como cuando entramos en Irak. Parece que nos retrotraemos un poco y que vuelve a ser lo mismo. En Irak hablaban de una arma de destrucción masiva que jamás aparecieron, y ahora, sin que haya evidencia de un programa nuclear, se tira todo por tierra, todas las negociaciones, y se vuelve a generar inestabilidad. No sé si habéis visto la imagen de los diputados iraníes quemando la bandera estadounidense. Es una pena, es una pena. Y sobre Trump diría que no es un loco cualquiera, ni es una persona que nos podamos tomar a la ligera, porque es loco del botón rojo. Lo ha dicho excesivamente, aunque a él no le guste que sea rojo. Luis Carlos. Tú ves muchos locos del botón rojo, por desgracia. No, ahora mismo no. Yo, por ejemplo, en la otra parte veo a Putin. No soy muy fan de Putin, creo que es muy conservador, pero bueno, lo veo un político mucho más estable. Bueno, más estable que Trump. Más estable que Trump. Bueno, con Trump, claro, por supuesto. Trump es que es un caso curioso. Vamos a dejar la parodia donde se queda y ya está. La verdad que sí, que nos ha tocado la suerte ahora de tener otra vez a dos pedazos de líderes mundiales, que ya solamente faltaba el chino y el no coreano. Y ya teníamos todo el cuarteto de coreano. Sí, el acercamiento, lo mismo que lo hubo con Irán, es decir, pero bueno, la diferencia que hay básicamente entre Irán y Corea del Norte es que Corea del Norte sí tiene armas nucleares. Irán está por demostrar. Perdóname, ha dejado hoy libre Corea del Norte. Trump ha seguido simplemente por lo que ya avisó en campaña. Por supuesto, como miembro de la Unión Europea y como uno de los países, porque con lo cual la Unión Europea es de los países que desde que se firmó el acuerdo más invertido en Irán, más empresas ha trasladado, pues por supuesto, pues va a ser un quebradero de cabeza para todos los países con los cuales pertenecemos a la Unión Europea. Es decir, ya hemos visto la posición principal de los miembros permanentes de la parte europea del Consejo General de la ONU, del Consejo de Seguridad, como son Alemania, Francia e Inglaterra. Es decir, nosotros tenemos que estar apoyando a nuestros aliados, pero también nuestras posiciones y nuestros aliados más cercanos, que son los de la Comunidad Económica Europea. Es decir, somos países totalmente distintos, pero unidos en un fin común. No podemos, y tenemos que abrirnos a la negociación e intentar que ese señor pues vuelva otra vez a su a una sensatez inmediata sería algo decir, porque vamos, está visto que el hombre cuando empiezan a bailarle un poco las castañuelas a alguien de su equipo lo fulmina. Es decir, vamos a ver cómo se transcurre esto, porque esto puede ser que sea una pataleta o sea algo más es un buen momento para que la Unión Europea pueda empezar a ejercer el liderazgo diplomático a nivel mundial, porque Estados Unidos y su nueva política exterior asume por completo que la vía diplomática no es una opción. Ya lo hizo en aquel momento con los acuerdos que tuvieron el presidente Obama con Irán. Precisamente los que los fraguaron fueron los países de la Unión Europea. Esperemos que ahora volvamos otra vez con las aguas a su cauce, porque por supuesto la inestabilidad de Oriente Medio, aunque parezca que no, nos pilla en el patio del vecino nuestro, que es que no nos pilla muy lejos, nos está pillando justo al lado. Por eso decía que es importante ver ahora también los países que van a secundar el bloqueo que ha propuesto Trump de Estados Unidos. Vamos a ver, porque China, por ejemplo, que son una de las principales con que la sancionaría con toda la fuerza que tenga Estados Unidos. Pero otra gran potencia económica como es China, por ejemplo, China, Turquía, pues India, por ejemplo, no han manifestado ningún interés por secundar el tema. Están a verlas venir y luego van haciendo lo que les da la gana, porque lo hemos visto cómo están actuando. Por ejemplo, están ejerciendo muchísimo poder en todo lo que es el centro de África y África, donde antes siempre estaban los dos bloques muy bien definidos, lo que eran el bloque americano y el bloque ruso, y sin embargo China ahora mismo tiene las mayores reservas de petróleo de África, prácticamente las tiene China. Las mayores reservas de la materia prima, como el diamante, como son es decir, China siempre está a verlas venir. Cuando hay un país que lo bloquea a Estados Unidos, con China no se meten hoy por hoy. Y China, por desgracia, será, y eso no es una cosa que sea nueva, será en las próximas décadas el líder económico y mundial, si no cambian las cosas, porque se les ha visto a ellos que es lo que pretenden. Dicho lleva la cosa.
Bueno, quiero que hablemos de otro tema y además muy delicado. Estamos hablando del tema de la manada, la filtración de datos de las víctimas en Forocoches. Bueno, el gobierno ha dicho que ve elementos para cerrar precisamente Forocoches. ¿Hay elementos? Por dar la identidad, elementos, que ve elementos de juicio. ¿Para cerrar Forocoches? Para cerrar Forocoches, por dar la identidad de la víctima de la manada. De todas formas, la víctima ha presentado también denuncias por amenazas después de que se publicaran sus datos, el carnet, en fin. Ha sido un cúmulo de historias increíbles con respecto a este tema. También, bueno, pues dicen que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra pidió que se jubilase por incapacidad permanente al juez singular, entre comillas, de la sentencia de la manada. En fin, es un caso que ha levantado ampollas en la opinión pública por lo grave que es y por todas las cuestiones y los coleos que ha traído al respecto, Emilio. Pues es una situación de partida insólita. Desde luego es que en la situación en la que se ha ido desarrollando el caso, ya no en sí de la gravedad del caso, sino en lo que posteriormente se ha ido desarrollando tras la publicación de la sentencia, de todo, bueno, pues la inferencia que sí o no haya podido tener el gobierno en cuanto bueno, pues a su posicionamiento. El ministro, su palabra. Claro, sí es que es cierto que todos estamos de acuerdo en que hay un código penal que hay que reestructurar por el tema de las penas. Los jueces, entre ellos una mujer, ha estipulado, bueno, una sentencia que para mí no es, que para mí es, bueno, pues que estoy totalmente en contra desde el punto 1 hasta el título preliminar de la sentencia, pero claro, el problema es que luego tenemos la parte del voto particular de este señor magistrado y los argumentos sobre todo que ha dado en el voto particular. Entonces evidentemente es algo que se iba a hacer público, que se sabía que iba a salir fuera a la calle y que no se ha tenido en cuenta que hay una víctima, que ha sido una víctima y que hay una víctima detrás de todo esto que es la chica. No sé cómo ni qué resorte tiene la justicia para que se pueda haber filtrado los datos de esta chica y ya han llegado a una página de internet que de todas formas van a seguir estando ahí, porque los subterfugios que tiene internet va a seguir estando ahí. Otra cuestión es que se arbitren los filtros necesarios para que aquella persona o aquellas personas que quieran sacarlo a la luz o que indaguen sobre eso, pues se les pueda más o menos identificar quién son, pero bueno, por ahí va a estar. Una vez que se ha filtrado en la red, sabemos que la red va a seguir estando, los subterfugios porque va a estar ahí, ¿no? Me parece que ahí también se debería de arbitrar algún tipo de medida y de investigación, sobre por lo menos que quién, cómo, de qué manera se ha filtrado y cómo se ha hecho llegar todo esto a la opinión pública. Y el papel que algunos medios de comunicación también han jugado utilizando estos datos también y creando. Yo creo que el periodismo también tiene esa parte, ¿no?, de entre comillas, de decencia y que hay determinadas cosas que aún siendo noticias hay que ver la persona que hay detrás y evitar no hacerse eco de todas las cosas. Yo creo que la mayoría de los medios de comunicación serios de este país han respetado el tema. Ha habido algunos periódicos digitales que no lo han hecho así, pero en general los mayores, ¿no?, los que no necesitan ese morbo para poder ser visitado y conocido, pues lo han respetado, pero había otros medios digitales que han aprovechado la coyuntura como para hacerse eco y han recabado en Forocoches. Sobre cerrar Forocoches me parece que algo también un poco demasiado. Forocoches hay que entender que es el mayor foro que hay en España. Hay alrededor de 1,5 millones de usuarios registrados y 750.000 activos. Yo hace poco leí ayer o antes de ayer. ¿Tú crees que hay que ir a los que lo han hecho? No, claro, desde el mismo foro. Yo soy miembro de Forocoches y cualquiera que te pueda encontrar en la calle puede ser miembro de Forocoches, y en Forocoches hay muchísima gente. Hay una nota explicativa. Si ahora mismo te metes en Forocoches, hay una nota explicativa donde los mismos administradores de la página dicen que ellos siempre han estado puestos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y han facilitado todos los datos posibles. Es algo que no se puede controlar. Es el mayor foro de España, uno de los mayores foros de habla hispana. De acuerdo que es muy grave. Es muy grave, sí, pero no se puede controlar, no puedes controlar eso, ¿no? El propio CEO, el propio director general, o no me acuerdo cómo se le llamaba, pero vamos, el propietario de la página Forocoches, el fundador, ya lo dijo que no tenía medios. Que primero que en Forocoches había sido algo que había empezado en plan... Se había disparado. Se le había disparado y que no tenía medios para filtrar esas cosas. Por supuesto que no estaban de acuerdo. Yo no sé ya hasta qué punto. Por supuesto tú lo que vas es a lo que vas. O si no tienes capacidad para mantener esas informaciones, pues
te tendrán que obligar de alguna forma, porque si no cualquiera puede publicar cualquier cosa. En cuanto a los periodistas, por supuesto, lo mismo que pasa con los médicos y con otras profesiones, hace ya tiempo que el código deontológico se lo han pasado ya por muchos sitios. Es decir, por ejemplo, el que estábamos hablando no solamente de los medios digitales, sino creo que era el Diario de Cartagena, uno de los primeros que empezó a... Y bueno, y lo primero que hay que ir no es solamente aquí lo publico después, sino en qué parte de se ha filtrado, en qué parte del proceso del tribunal ha llegado, de dónde ha venido la filtración. Por supuesto, en cuanto a lo de la manada, ya eso es ya otra cosa, y la sentencia, bueno, si vamos a seguir hablando. Hacerte una pregunta, y es: ¿crees que habría que cerrar Forocoches? No, yo no lo creo. Como dices, pero que si no tienen la capacidad para filtrar ellos, ¿no? Si no tienen la capacidad, habrá que obligarlo, o tendrán ellos que recortar un poquito lo que son sus capacidades. Habrá días que haya, por ejemplo, es que estamos hablando de 1 millón de usuarios, es que aunque eso lo puedes controlar, se controla de una forma muy lenta. Imagínate cuántos mensajes se pueden generar en una hora. Lo sé. Esa chiquilla no tiene culpa. Lo sé. No, digo la página, por supuesto. Cosa, Rubén, eso pasa lo mismo que en esas páginas, pasa lo mismo que en otras. En el momento que uno está diciendo una barbaridad o está cometiendo, o se supone que está cometiendo un delito de filtrar datos, hay otro usuario que lo está denunciando a la página. Y eso es instantáneo, en segundos. Porque, pero que luego lo mire un administrador, ¿no? Y además Forocoches. que tiene tantísimas personas. Pero debería mirarlo. Es decir, pero bueno, que cerrar el mayor foro de en otras páginas, oye, te pasa en Facebook, te pasa en Twitter, no, que autocontrolen esta pulmonía. Hay determinados cracks que tú publicas en un foro y para traspasar el filtro del administrador te lo publican ok o no. Hay otros sitios en los que tienes abierto la pestaña y directamente lo que escribes le das a enviar y se publica directamente en el foro, y otros que tú publicas y te dicen, bueno, tras la revisión del administrador será publicado en el foro, será publicado. Entonces esos filtros, evidentemente, si hay muchísima gente, para hacer una agilidad, para hacerlo más ágil, casi todo este tipo de páginas, pero que existen muchos, pero en foros es directamente conforme publica, conforme escribe, claro, esa es la... Pero vamos, yo creo que casi todos lo hemos hecho. Cuando hemos visto cualquier barbaridad, cuando hemos visto cualquier cosa, incitación al odio, a la violencia o al terrorismo, hemos denunciado ese comentario, y generalmente en cuestión de minutos, que no te digo que no lo haya visto nadie, lo ve mucha gente, pero en cuestión de minutos se han generado muchas denuncias, y si los administradores lo han considerado oportuno, por supuesto lo que han hecho ha sido eliminar directamente el mensaje. Bueno, escúchame, porque el mensaje estuvo mucho tiempo en la al margen de esto, también quiero saber vuestra opinión sobre el tema de este voto particular del juez, de cómo lo valoráis, si el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decía que pidió que se jubilara ya hace tiempo por incapacidad permanente. Un juez que ha sido expedientado 7 veces con sanción, algo hay, o sea, algo hay. Yo no sé, no voy a poner encima de la mesa de que sea una jubilación por, no sé, por cualquier trastorno, porque no lo sé, lo desconozco, pero sí es cierto que constan que hay 7 expedientes disciplinarios abiertos resueltos con una sanción hacia este juez. Entonces, algo hay, evidentemente algo hay, y hay que tomárselo desde ese punto de vista, y sobre todo, vuelvo a reiterar lo que he dicho antes, es que un juez que emite un voto particular y se basa en argumentos, como he dicho, como holgorio y como disfrute de prácticamente como una orgía sexual, cuando hay otros 2 compañeros magistrados que dicen totalmente lo contrario, que hay evidencias que, en fin, que se ve que hay que irse al principio. Y estamos hablando, además esta mañana en la sesión de control el ministro catalán volvía a incidir el mismo tema, que a pesar de que una parte del PSOE se ha puesto de acuerdo con el ministro catalán, Pedro Sánchez dijo que no, pero bueno, a lo que vamos es al fondo es que en el momento que no sé si ha dicho 5 personas, 5 hombres se avalanchan contra una mujer, solamente con el hecho de quitarle el móvil ya hay intimidación, con lo cual si hay intimidación pasa de abuso a violación, porque esa es la parte. Contra 5. Ahora estamos, eso es una cosa que dice la ley, y por eso anima al abogado defensor y a la fiscalía, que la fiscalía lo va a hacer, a que recurran la sentencia. Es decir, vamos a dejar también un poquitín a los tribunales. Los tribunales solamente lo que están haciendo es aplicar la ley conforme ellos la han estimado por las pruebas que tienen. Que estemos de acuerdo, yo no estoy totalmente de acuerdo. También vamos a irnos al fondo de la cuestión, que hay que coger el Código Penal y hay que pegarle una revisión de arriba abajo, por supuesto. Esta parte está desde el 95. Desde el 95. Además, hay una frase que es que me hizo gracia, porque la leí hace una semana por el tema de la manada, que es lo que defendía el PSOE en aquel momento, que era, además la había leído porque la tenía, y le decía al portavoz del Partido Popular, valen más
más lo que usted llama honestidad que la vida? Yo creo que no. Es decir, por cuando antes la violación estaba mucho más penada. Es decir, y se dejó con ese código penal, el tema de violación al fin y al cabo se quedó ya en algo muy liviano. Era abusos sexuales y se quedó entre 3, 5 años, 8 años, dependiendo si había intimidación o no. Es decir, vamos a revisar otra vez el código penal. Lógicamente no se puede estar revisando los códigos penales cada legislatura, cada vez que entra un gobierno, si no sería un cachondeo esto. Endurezcamos el código penal, pero que sea para encarcelar a violadores, no para meter a raperos en la cárcel. Hay que encarcelarlo, pero también habría que... No, hay que encarcelar a cualquier persona que cometa un delito. Bueno, no, cuando merezca prisión, claro. Se cometa un delito y merece prisión, por supuesto. Cortamos la mano como en Irán. Sí, bueno. Me alegro que en Irán vuelva otra vez a sacar el tema de Irán. Bueno, esto en cuanto al tema de la manada, yo de verdad que vuelvo a lamentar que no esté esta noche aquí con nosotros ningún representante del Partido Ciudadanos, porque hoy han sido protagonistas con Albert Rivera en la sesión de control al gobierno, y me gustaría que nos dijeran su opinión desde aquí, desde nuestra comarca. Entonces, bueno, quiero que por lo menos nosotros desde aquí que valoremos pues todo lo que ha pasado esta mañana. Quiero que valoréis. Quería ver qué dice el PP al respecto, porque veo una guerra fría entre las derechas ahora que hay que el CIS da un empate técnico que no sé cómo bueno, las palabras textuales de Rajoy a Rivera han sido: está usted de aprovechategui oportunista en Cataluña, compórtese usted como lo está haciendo en este tema con el 155 el PSOE. Y Ciudadanos lo ha dicho claro, que para el PP la prioridad tiene que ser Cataluña, y si no es una prioridad, yo creo que están intentando capitalizar entre los dos las situaciones en Cataluña. No, el 155, si estaremos un poquito de memoria, desde julio, creo que fue cuando a mitad de julio dijo Albert Rivera de que aplicar 155 en Cataluña sería matar moscas a cañonazos, hasta ponerse ahora, hace un mes, en la parte más dura del 155, exigir al gobierno que se ponga la parte más dura, cuando hubo, además eso no es una cosa que haya sido en privado ni que sea un secreto, hubo un acuerdo entre tres, y de gracia que no estuviese también Podemos, para aplicar 155, cada uno dio el gobierno lo podía haber aplicado por sí solo, y sin embargo no, se tenía que haber aplicado pues como se aplicó, es decir, con la mayoría de las fuerzas del Congreso. Por supuesto cada uno dio su opinión, y lo que ha pasado ahora pues yo lo veo más que lo mismo que pasó en enero con las encuestas del CIE. Están de subidón por las encuestas, y cada vez y en enero con la encuesta del CIE les pasó lo mismo. Hubo una semana y media, 2 semanas, que no le auguro esto más, de rifirrafe con el gobierno y amenazando y diciendo que pues ya está, están de subidón, y como se junta un poquillo la cosa. Aquí precisamente el último es el primero que tiene que hablar. Entonces, no puedo comentar, eso es algo objetivo que... De hecho, el último en cuanto a la encuesta, no es por nada. Es hipotético, aritméticamente, ahora con el fin, 19, un 20, ahora mismo podría ganar las elecciones cualquiera. 24%, las dos izquierdas no son 24% PP, 22,4 Ciudadanos, 22 PSOE y 19,6. Siempre está el margen de error. La encuesta, cuando a uno no interesan, yo solamente a ver si ¿Habéis visto la última valoración de los líderes? Sí, yo lo digo. El último sí, Rajoy, pero no desde ahora, sino desde que empezó casi esta legislatura, no, la anterior. Garzón el primero. Claro. No tiene oportunidad el pobre. Y entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que sus votantes son los que menos aguantan, eso también lo hemos visto. Pero vamos, que lo que me iba con la encuesta es decir, yo por ejemplo, si las mira un poquitín más atrás, que el otro día daba el dato, no me acuerdo qué periódico era, creo que era El País, hace 2 años o 2 años y medio, el PP estaba con 24, en un 24,5 más o menos también, y sin embargo en cuestión de 7 meses consiguió otros 9 puntos más. Vamos a dejarlo, estos son momentos. Pues la foto del momento. Es la foto del momento y ya está. Y aquí se ha metido por cada mes. Hombre, Madrid está abierto, el jaleazo de Madrid, que se ha liado. El jaleo de Cataluña. Cifuentes ha hecho mucho daño también. Todo. Hay una declaración que define de uno de los dirigentes ahora mismo del Partido Socialista, que no está en activo, que es Eduardo Madina, que define la encuesta del CIE y dice: nos pasa no una derecha, nos pasan ya las 2 derechas por delante. Y es cierto, es decir, en este caso tenemos a las 2 derechas ya por delante, Ciudadanos y al Partido Popular. El PSOE está en caída, ha perdido ahí unos cuantos puntos. Yo creo
creo pensar que es por la falta de referencia. Es un poco algo más de un punto. Sí, de referencia del líder. En este caso, pues evidentemente está acusando mucho Pedro Sánchez, que no es parlamentario, no está en el Congreso de los Diputados. Tiene la misma visibilidad. Efectivamente, entonces eso se está acusando mucho, con lo cual a la visibilidad. Esta mañana decía que a él le falta llevar la palabra PSOE más adelante. Claro, entonces esa afinidad, ese referente que ahora. Que últimamente no lo considera muy socialista. Bueno, hay una cosa, y eso te lo voy a decir desde mi parte. Pero no le gusta a la mayoría. Si soy, a mí en el momento que no le gusta mi partido, si es que yo sea crítico con mi partido, seré el primero que me vaya, pero vamos, me parece absurdo. Podemos ser de derecha, podemos ser de izquierda, pero lo que no voy a ser va a ser una oveja que vaya detrás de los llamamientos de cualquiera. Aquí tenemos todo, yo creo que tenemos ya, estamos en el siglo XXI, tenemos educación, tenemos inteligencia, como cada uno para opinar lo que... Hay un matiz entre ser crítico y ser desleal. Sí, pero es que... Por ejemplo, cuando Susana Díaz le pegó el golpe de estado a Pedro Sánchez, no es que estuviese siendo crítico, yo creo que era desleal. Pero claro que también ahora mismo con la coyuntura que está, no sé si es crítico, otra vez volvió a ser desleal y después crítico. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Felipe González no pegó ningún golpe de estado. Pero pasa en todos los partidos. Aznar con Rajoy han tenido sus más, sus menos, arriba, abajo. Se le ha tachado de deslealtad a Aznar porque no iba, porque no estaba, porque no lo invitaban, porque no por lo que fuera. En fin, que en todas las casas pueden haber. No sé si la derecha junta, según los datos, que no los tengo, no lo he visto, no sé si la derecha junta con los datos que tenemos podría formar una coalición de gobierno, o necesitaría... PSOE Podemos ir a 40 con 6 y 46 con 1. ¿Suman los escaños o están casi cerca de lo que sería ahora mismo? De momento sí, de momento sí. Entonces hay que tener en cuenta el margen de error, puede variar ligeramente. Yo no digo ahora mismo con estos datos. El margen de error y el margen de error grave que últimamente cometen las encuestas con respecto a lo que es luego la realidad. El CIS tiene un histórico bastante largo. El CIS eso le da puntos. El más, exactamente, el más fiable. El CIS lo que tiene es que tiene el espectro de preguntas que tiene. El espectro de preguntas. Porque muchas veces cuando hablamos de cocinar las encuestas, no es para mal, es que hay que cocinarlas. Sí, pero el espectro que tiene de preguntas y el muestreo que hace es que es la encuesta más importante. Estamos hablando que vemos periódicos en el cual han hecho un muestreo de 1000. No, es lo que me dice el histórico comparativamente. Pero lo que yo decía de los datos, ¿dan la mayoría absoluta para que Ciudadanos y PP gobernaran la Junta? ¿Absoluta? No. Necesitaría, no, por eso, necesitarían de quién necesitarían. Nacionalista, lo de siempre. Claro, hay RC, PNV para poder gobernar, volvemos otra vez a la España nacional. Entonces, claro, ese es el tema. Es lo que acusa Rivera, también acusa esta mañana Rajoy, claro, que dice que bueno. Claro, es que es singular de que volvemos otra vez a eso. ¿Qué está pasando con el 155? Con el 155. ¿Hasta dónde se iría? Porque por supuesto, ¿cuánto había? Es que no me acuerdo ahora mismo de memoria, creo que era un 18 o un 20% de indecisos. Sí, el PP está diciendo que confía en eso. Bueno, que se puede ir hacia cualquiera, pero realmente esa bolsa de indecisos se suele ir al partido que gana las elecciones. Es decir, si en ese momento la ganase Ciudadanos, una gran parte de esa bolsa se iría hacia Ciudadanos. ¿Qué creéis, Luis Carlos, que estáis haciendo mal para que, bueno, pues ese 1,5 millones de votos se hayan pasado desde el 26 de junio del 2016, se hayan pasado supuestamente y según las encuestas a Ciudadanos? Yo, como siempre, sabes que soy crítico con mi partido, lo primero que se está haciendo mal es, primero, el no dar carpetazo cuando en el primer momento que hay cualquier ápice de corruptela. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo en que una persona, por el simple hecho de estar, como antes se llamaba imputada, ahora se llama investigado, tenga que estar en la calle. Además, Ciudadanos ya le ha pasado y la primera tortazo se lo han pegado a ellos, que ahora quieren restituir a una persona que por el simplemente hecho de estar imputado lo apartaron. Es decir, y ahora quieren lavarle la cara. No, si fueron ellos los que se ensuciaron los primeros. Es decir, no la comparto. Pero hay casos que... Pero en cuanto ya las pruebas empiezan a aflorar y empiezan a ser pruebas que están ya aprobadas y más que demostradas, darle carpetazo. Y lo segundo, que yo creo que todo lo bueno que se ha hecho en esta legislatura con el tema de la crisis, con el tema de Cataluña, con todos los temas, que no se ha sabido explicar. Ha faltado más medios de comunicación. Quizás yo creo que ha sobrado despacho. Creo que ha sobrado despacho y ha faltado calle. Y es lo que yo le achaco sobre todo a mi partido a la hora de verle sobre esta encuesta. Ya veremos, a ver si todavía queda año y medio, que bueno, yo no la veo en las elecciones del 2020, yo las veo más bien en el 2019. Es decir, todavía queda año y medio
y ya veremos a ver. ¿Qué le habrá pasado hoy al Partido Popular para intentar flexibilizar el artículo 155 y en ese empeño de intentar flexibilizar ya en extremis, intentando convencer al ciudadano hoy en el Congreso de los Diputados para esa flexibilización? Pues tenemos los presupuestos generales del Estado que están ahí a punto de votarse y que tiene al PNV que está empeñado en que desaparezca el 155 y se forme gobierno en Cataluña, con lo cual una flexibilización del artículo 151 daría el apoyo suficiente al PNV, condicionado encima a todo el cuponazo vasco que se va a llevar económicamente, como condición también está la flexibilización del 155. 15 días para decidir algo. Pues por eso están, decía hoy el Maillo, creo que era, o en los pasillos del Congreso al portavoz de Ciudadanos, que estaban ya en extremis, estaban ya a última hora, que estaban en extremis, ¿no? Porque esa flexibilización, claro, 15 días, para el 26 de mayo, si no hay ningún ¿Y tú crees, Luis Carlos, que esa puede ser la razón por la que están actuando de esta manera? Lo poquito que sabemos se puede intuir, puede ir por ahí. Muchas veces las negociaciones es un tiro y afloja y tienes que estar y vas tensando la cuerda, no la vas tensando. Lógicamente el PNV, pues no sé si le interesa a día de hoy que haya unas nuevas elecciones o que haya un presidente. Por supuesto, el 155 va a dejar de... Bueno, Puigdemont ya ha dicho que de elecciones nada, que elegirá a quien tenga que ser. Vamos a ver Puigdemont, que este es otro que cambia, le pasa a Rivera, que va cambiando de opinión conforme lo va viniendo. No me fío de esa persona. Yo creo que serán sensatos y formarán gobierno, pero quien tiene que haber formado gobierno y haber dado el primer paso tiene que haber sido Ciudadanos como ganadores de las elecciones, que son los que mucho hablar y luego a la hora de tener responsabilidades no la han tenido. Ellos tienen que haber dado el paso y empezar ya, como se suele decir, da el paso y que empiece a correr ya el reloj. Pero es poco realista decir que Ciudadanos va a gobernar en Cataluña cuando la aritmética no da. Tú sabes una cosa, en el momento que te presentes, lo que pasa es que en el momento que te presentes ya... Pero lo que le achacaban a Rajoy cuando las elecciones. Entonces, si no goza de una mayoría, no gobierna. La aprobación de los presupuestos está puesta encima de la mesa. El apoyo del Partido Nacionalista Vasco pasa por la flexibilización del artículo 155 y la formación de gobierno en Cataluña. Y no hay otra. Y ese es el debate que in extremis tenemos y el que ahora el gobierno está enfrascado en querer flexibilizar el 155. No sabemos cómo, en qué medida. Bueno, fíjate que el PNV, que según he podido leer esta tarde y demás, ha utilizado hasta una palabra, la expresión aprovechategui, que es muy utilizada en el País Vasco, en euskera. Claro, para aprovechar el momento, claro. Bueno, escúchame, tenemos muchos más temas de los que hablar, pero si os parece bien, descansamos unos minutillos, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos aquí con todos ustedes en nuestra mesa de actualidad, debate. Lamentamos nuevamente, ya lo decimos, porque va a haber hoy muchas alusiones a ciudadanos que no nos puedan acompañar. Enseguida volvemos. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Aquí continuamos en nuestra mesa de actualidad a debate y para que no se diga que nos ocupamos solo de temas a nivel nacional, de casos de corrupción o de problemas como el Partido Popular en este caso a nivel de Madrid o Murcia, que también lo hemos tratado y demás. Nos venimos ahora a Andalucía, bajamos aquí a nuestra tierra y vamos a hablar de un tema que también está trayendo cola en los últimos días. Hablamos de la tarjeta Black, de esos 1.500 euros que se han gastado, por lo visto, en un se ríe Rubén. En un prostíbulo, en un club y además, bueno, pues miembro de la Fundación FAFE, en definitiva, de la Junta de Andalucía, desde la propia Junta, dicen, hombre, ha sido un caso y demás. Bueno, ha sido un caso, es una pulmonía y es una barbaridad en cualquier caso, y me gustaría que hicierais un balance de, bueno, pues de esta sexy tarjeta o sexy plus que la están llamando ya últimamente. Emilio, por la parte que te toca. Hombre, en casos de cerrego denigrante total y absolutamente, a utilizar dinero público, que es el que va a ir. Claro, el que va a ir dentro de una tarjeta de representación, que quieran llamar tarjeta de representación, sea Black, sea la que sea, de un director general, en este caso director general de FAFE, que era la antigua formación para el empleo y todo esto que había antes, utilizarla
para comida, restaurantes, para señorita de compañía, me parece total y absolutamente indignante. Si la UCO apunta en su informe a la jueza de que eso es así, hay pruebas para que eso sea así, pues nada, que tenga que dar explicaciones quien tenga que dar explicaciones y que se derivan todas, cada una de ellas. Eso está clarísimo, y cuanto antes mejor, porque las cosas le empezamos a quitar importancia, la intentamos dejar ahí dormir un poco a ver si esto pasa, y al final se convierte como el caso de Cifuentes en Madrid, que al final se hace cuando uno tiene que tomar una decisión tajante en el momento, la toma y no tiene que dejar a que esto se vaya ahí prolongando durante el tiempo, ¿no? Entonces, si esto ha sido así, investigación, y el responsable o la responsable que pague y ya está. Es que, vamos, es denigrante, es vergonzante, pero bueno, pero habrá que depurar la responsabilidad de dentro. Yo, en primer lugar, me gustaría agradecer la gran labor social que hace la UCO, la Unidad de Crimen Organizado, ¿no? Que es la que lucha contra... Unidad Central Operativa. Vale. Que es la Guardia Civil la que lucha contra la corrupción en este país, y esta cuestión lo que pone de manifiesto también y pone sobre la mesa es que el clientelismo en Andalucía es algo sistemático y que está muy arraigado, y no me extrañaría que si se empezase a tirar de la cuerda saliese muchísimos casos más de estos. Esperemos que no queden impunes y no se vayan de rositas, que es a lo que estamos acostumbrados a ver la gente de a pie en la calle, de que salen, van con prostitutas, se gastan el dinero de los contribuyentes y de toda la ciudadanía, y luego al final se queda en nada. A ver cómo transcurre el juicio. Carlos. Nada, esto es otro caso más de aquí en Andalucía, desde que llevan aquí bien ganadas, exceptuando unas elecciones por el PSOE, pues la red, como dice, la red clientelar, como dice Rubén, pues la que tienen aquí formada estamos en una comunidad con el mayor número de entidades fantasma que hay. Sí. Aquí todo el mundo tiene un puestecito, todo el mundo tiene una paguita, y por supuesto ya llega un momento que eso es incontrolable. Otro caso más, además, el caso de los prostíbulos, luego tenemos las mariscadas, luego tenemos los fondos Jeremy que se iban por otros sitios, luego tenemos la cocaína, luego tenemos también el antiguo director de empleo, que también le gustaban mucho los burdeles, me imagino que se juntarían todos allí. Es decir, es otro caso más, pero al fin y al cabo la corrupción solamente viene del PP, menos en Andalucía, y por eso siempre digo que aquí en Andalucía los que menos tienen que hablar de corrupción son los del PSOE. Es que es sistemática. Yo no voy a empezar a sacar los casos, porque la última vez que lo hicimos empezaron, ya están los dos partidos. La última vez se trajo una lista, tu compañera Ana Rodríguez se trajo una lista de todo la presenta. Entonces, claro. Esa y la inversa. Sí, pero bueno, pero eso es. Tienen dos caras. Eso es un poco. Yo me refiero a que. Eso hace un poco que la gente vea, no, ya están otra vez arrojándose corrupción. Los casos de corrupción, y siempre lo hemos dicho, de corrupción dentro de los senados de los partidos no es todo el mundo que está dentro, son unos cuantos, o sea, al final se demonizan todos por esos cuantos, claro, que hay que depurarlo, hay que son todo el árbol, no es una manzana. Claro, vamos, sí, en Andalucía son todo el árbol, claro, en Andalucía está corrupta entera, jamás he impuesto yo un tema. Aquí ni he hablado de que vamos a hablar de los ERE, es decir, aquí el tema de que siempre. No, pero que yo te digo que hay que hablar de mi partido, pero que yo te digo eso también. Que sí, que yo no digo, que yo no saco el dossier de, pues mira, por el Partido Popular tanto, por el PSOE tanto, y ahora vamos a hablar de Ciudadanos que no tiene, que sí tiene, que ahora espérate que Podemos también tiene alguno que otro. Ya, pero bueno, que encima, para traer alcaldía, una de ellas ya está corrupta. Ya, pero que por eso te digo que no voy a entrar en ese pero no hay ninguna red clientelar tan grande como la que hay en Andalucía. Hay corrupción, pero no de la misma forma. Estamos llevando el debate del ejercicio democrático, que es ir a soltar un voto a una urna, que no va condicionado, porque ese voto nadie sabe. Hombre, evidentemente no faltaba nada más que supiésemos que cada uno cuando va a votar sobre cerrado qué es lo que está votando. Ya no faltaba nada más que eso. Es un ejercicio de la gente idea. No me acuerdo que le decía a su subordinado a la hora de votar, le decía muy claramente la grabación de que tú puedes decir, pero mira, tú puedes decir, mira, dentro del margen de tu responsabilidad, dentro del momento en el que estás tomando
tomándote una cerveza en un sitio determinado, que te puedan poner un micrófono, no, una reunión, lo que sea, dentro del margen en el que sea tú puedes decir lo que a ti te dé la gana, pero aquel que va a ejercer el voto, creo yo que lo debe de ejercer libre, democráticamente, que por eso yo por lo menos lo ejerzo así, y sobre todo secreto, que por eso hay una medida que garantiza que sea un voto secreto. Yo lo que no entiendo es que pongamos en tela de juicio, y es verdad, y esto es muy serio, que pongamos en tela de juicio el sistema democrático diciendo que hay una red clientelar y que por eso está gobernando el Partido Socialista solamente porque hay una red clientelar. No, mire usted, será porque estamos haciendo cosas y estamos haciendo cosas muy buenas dentro de Andalucía también, para que la gente siga confiando. Lo que no podéis hacer es demonizar. Pero vamos a ver, tú tienes pruebas fidedignas de que existe una red clientelar, tú la tienes para vete, mira, si la no caiga, que de verdad, Rubén, no caiga, que no caiga en la demagogia del pero no caiga la demagogia de hacer el juicio periodístico, es decir, en el papel de un periódico. Vete al juzgado, si tiene las pruebas de que hay una red clientelar, te va a jugar. Mire usted, aquí tiene usted las pruebas de que hay una red clientelar. Es que dice, es que yo he leído artículos, he leído en sitios, sí, claro, el papel, todo la gente en Andalucía tiene miedo a denunciar, no se protege al que denuncia. ¿Cómo va a ser eso, hombre? Sí, quien denuncia, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? Una evidencia. Eso es evidente. Por favor, de uno en uno. Estás pintando que ha denunciado los casos de los ERE. Estás pintando. Ya están en juicio con la Junta de Andalucía por bullying, porque lo han expedientado, lo han expulsado, y fue precisamente el que destapó todo el caso. No, aquí hay una. Pero es que estáis poniendo en tela de juicio también el tema judicial. Y te he dicho, yo te digo, al principio de mi intervención. Ayala lo dijo, que sufrió presión. Ha ganado todas las hombre, claro, y luego tuviste ahí algo habrán hecho para tener. Escuchadme, de verdad que no se entera nadie en su casa. Luego tuviste también al capitán de la Guardia Civil, que fue a hacer la visita cuando estaba de baja allí, al que llevaba el tema o al que llevaba el tema fue a hacer una visita allí a su casa cuando estaba de baja. Es decir, que esa es la red clientelar que tenemos, hombre, y que urdimos por todas. Mira, vamos a dejar las cosas vamos a dejar las cosas sin generalizar en cada uno de los contextos, porque es cierto que lanzamos una cuestión que ya no digo que sea distorsionada, sino que estamos faltando, y te lo pongo entre comillas, estamos faltando respeto a aquella persona que va a ejercer el voto en favor o en contra del partido que esté gobernando o no. Es decir, cada uno lo hace de forma libre. No creo que haya nadie condicionado con una pistola en condición a no vote. Puede haber gente que esté advertida o no. Bueno, cada uno ejerce el voto particularmente. Que te digo, cada uno ejerce el voto particularmente. Y no vamos a entrar en situaciones ni va a entrar en contextos de situaciones características ni peculiares en cada una de las localidades o provincias en cuanto al tema del voto. Porque ahí que en Andalucía no hay clientelismo es tomar por tonta a la gente y mentir a los telespectadores. Pero vamos a ver. En Andalucía hay clientelismo. ¿Tú eres consciente y estás seguro de que lo existe y tienes pruebas de ello? No puedo denunciar, la gente tiene miedo a denunciar, pero miedo a represalias. Tú tienes miedo a denunciar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes miedo a denunciar? Yo sí. Bueno. Sí, por las represalias que hacen a tu familia, por las represalias que hacen en el pueblo, que luego no te llaman para los planes de empleo, sí. Pero tú públicamente lo estás diciendo en el medio de comunicación y ahora tienes miedo a denunciarlo, pues no entiendo, entonces no entiendo. Tú públicamente en el medio de comunicación. Miedo a las represalias, porque todo el mundo tiene una familia. Pero si lo estás diciendo públicamente. Sí, lo digo públicamente. Pues vete a un juzgado y lo dices de título particular y dice, mire usted, no, yo tengo miedo a la represalia porque no me van a llamar del perro, no me llaman de tal, pero quiero denunciar esto y aquí tiene usted las pruebas, que para eso está la judicatura. No puedes probarlo, ¿cómo lo denuncia? Pues entonces uno no puede decir, mire usted, cuando la gente no puede testificar. Pero yo no puedo generalizar y no puedo decir, el alcalde de Pinopototo es un ladrón. Yo no lo puedo hacer públicamente ni puedo decir que el alcalde de Pinopototo y su pueblo son todos unos clientelistas y es un ladrón. Y ahí me quedo tan pancho y lo digo, y no tengo pruebas, pero yo es que creo y le he leído muchos sitios que son. El clientelismo en Andalucía. Vamos a ver, te vuelvo a repetir. ¿Dónde está el clientelismo? ¿En qué? Lo ERE fue a gran escala, Lo ERE puede haber sido, ahí se está dirimiendo en el juzgado ¿Y a qué ritmo? Bueno. ¿Y a qué ritmo? Que claro. Hasta están llamando la atención. Claro, evidentemente, porque están haciendo, se está haciendo que se vuelva a leer textualmente cada una de las declaraciones que se hizo junto a la jueza, etc. Entonces, claro, evidentemente esto se va a ralentizar mucho. Veremos cuando llegue el juicio, al final la sentencia del juicio, en que queda todo esto de tanto ruido de los ERE, del clientelismo de los ERE. Veremos a ver en qué se derime, Pero claro,
es que si no se queda en nada, lo que estamos acusando es a los jueces de no hacer su trabajo. Y eso también creo que es algo, pues que una vez estaremos de acuerdo y otra vez no. Diremos, no estoy de acuerdo con la judicatura, o sí, en función a la sentencia que saque, que eso no es justo. Tampoco creo. Es decir, yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero es lo que hay. Pero que es que decir lo del clientelismo, yo no me atrevo a decirlo, yo no me atrevo a decirlo, no me atrevo a decirlo de la comunidad, por ejemplo, de Madrid. Por ejemplo, es que en Madrid existe mucho clientelismo. Susana Díaz, cuando tuvo avales en su propio partido, tuvo más avales que votos. Pero vamos a ver, ahí tiene, mira, fíjate, mira, vamos a ver la función democrática interna de un partido, cómo funciona. La primaria, a su interna, no es democrático, espérate. Pero escúchame, la función interna, más clientelismo que pueda haber dentro de un partido, supuestamente, en función a si tú me votas, te doy, no te doy, te coloco allí, no te coloco aquí, como vosotros decís. Pero no hablo del PSOE en general, hablo del PSOE de Andalucía. Pero te estoy hablando de los procesos te estoy hablando de los procesos de primaria. Y ahora, las personas fueron a ejercer su voto dentro del partido de forma privada y fíjate, lo que se decía que se iba a ganar, al final se perdió, pues míralo, ahí está. No, pero que es cierto, yo es que... Voy a empezar ya, pues yo ya... Sí, porque además, y pensando lo que vais a decir en el siguiente, que vamos a hablar del fin de ETA. No, dejáis ya para el siguiente. Vamos a ver, el tema, yo a lo que me refería en cuanto al sistema clientelar es el aprovechamiento de todos los medios y los fondos de la Junta hacia gente cercana al partido o al sindicato que está próximo, que es UGT, con el que ya pasó con el tema de la formación, cómo se iban ayudando a empresas, cómo Chávez las subvenciones, una de las principales subvenciones se las daba a la empresa de su hija. Ahí me refiero yo, es el sistema clientelar que yo me refiero de la Junta. Todos los demás casos, por desgracia, la juez Núñez Bolaño, la rapidez con que está llevando todos estos procesos está llevando ya a que la Fiscalía, las acusaciones, le hayan dado ya muchos toques diciéndoles que se están empezando a sobreseer muchos casos de corrupción solamente por la prescripción de los mismos. Es decir, no sé, esto ya se sospecha mucho de que ya si la lentitud está siendo porque ella no quiere compartir esos casos con otros jueces, porque si no puedes dar más, oye, pues por encima de ti hay una sección que se dedica a cogerte los casos, que sí, que sería un retraso, pero a lo mejor podría ser también un adelanto. Y todavía quedan muchísimos casos todavía por salir. La UCO no está parando, y solamente está hablando de Andalucía. Ya en Valencia están empezando a salir, y eso que no gobernaban. En el momento que gobernase, ha habido y se ha visto en la misma provincia de Jaén, se ha visto en el que ha habido muchos políticos, y antes habéis mencionado alguna cuestión por aquí de una persona en particular que han hecho el paseillo del juzgado, ¿no? Porque la Guardia Civil en un momento determinado, la UCO o la Policía Nacional, que ha ido a determinar la instrucción de no sé qué determinado caso, y iban a declarar en calidad de imputados, y han dormido una noche o dos en el calabozo y han hecho ese paseillo. Ahora se ha determinado que no había causa, se ha sobreseído, pero el paseillo, los medios de comunicación, la noche en el calabozo se lo han llevado, y eso que estás haciendo tú la tengas siempre presente y te lo irás recordando poco a poco. Sí, porque mira, de todas formas, esa lectura veo yo que tú la haces dependiendo de dónde vengas. Aparte te voy a decir una cosa, muchos de los casos de los que se han archivado las causas, sí, en muchas causas estaba la coletilla del juez diciendo que quizás no había un delito probable o operable, pero que sí había, y que sí había una serie de mala gestión sin saber, porque tú no puedes entrar dentro de la persona sin saber si era a mala fe o no, pero que sí estaban hechos demostrables de que había habido por lo menos irregularidades. De todas formas, que está de moda, yo no sé nada, yo no sabía nada, yo no me entero de nada. A ver, está de moda. Yo lo entiendo, es decir, aquí se criticaba mucho la reacción de, ¿qué te digo yo?, de la infanta Cristina o la reacción de esto, y resulta que hemos tenido en los últimos años los presidentes más tontos que había, porque nunca se han enterado de nada. Coño, que estaban gestionando miles de millones y no se enteraban de nada. Pero claro, mira, eso es solamente para uno, para los otros no. Pero la otra, Bárcenas tiene muy mala memoria. La vuestra tampoco se enteraba, porque Rajoy también dice que no se enteraba. Tenemos mala memoria, y eso es criminalizable, pero toda la ristra de, vamos, que parece la Junta de Gobierno del PSOE de hace unos años. Nadie se entera. A ver, que yo lo entiendo, que yo lo entiendo. Yo creo que una manera de lavarse las manos muy que yo lo entiendo, que un medio de defensa que le aconsejarán sus abogados, que yo lo entiendo. Pueden ser, bueno, pero eso pueden ser estrategias de defensa que uno puede compartir o no compartir, pero que es cierto que en todos los sitios
Hay situaciones, ha habido por desgracia situaciones de este tipo. Ahora, que al final el juez que tiene que dirimir si existe o no existe responsabilidad, y que ha habido mucha gente en la que se le ha hecho pasar la pena de, ¿cómo se dice?, la pena de banquillo, y que después no ha habido ningún tipo de responsabilidad, ninguna, ni por asomo. Es lo que tiene que ser político. Que estaba diciendo yo antes sobre el caso de Ciudadanos. Uno se expone cuando es político y tiene que ser el más limpio. Pero y cuando te ocurre... Con eso no podemos demonizar. Lo criminaliza y ahora yo creo que los políticos tienen que dar ejemplo de la misma. Pero no podemos demonizar. Lo que pasa es que estamos hablando de dinero público, de dinero que a muchísima gente le cuesta mucho trabajo pagar, y entonces claro, aquí este dinero lo más sangrante, por lo menos para mí, es que ya no era, es que estamos en la comunidad que tiene el paro más grande de Europa, y encima eran fondos que iban destinados a los parados. Somos la región más pobre de todo el sur de Europa. Sí, y por eso récords en todo lo malo, en pobreza, pero que por paro, pero que por eso ese dinero, apoyamos los presupuestos de la Junta. Que se subvencionó a la UGT, por desgracia, por culpa de la Junta de Andalucía, no se va a volver a recuperar. No. Y hay mucho dinero que no se va a recuperar. Y ese dinero, al fin y al cabo, la recuperación no estamos hablando de 5 o 10 millones de euros, que no es baladí, sino que estamos hablando de miles de millones de euros para escúchame, que no vamos a irnos al tú y más y al más y tú, que decir que yo hoy me estoy callando y estoy permitiendo, pero que te digo que el rescate de la autovía y de la autopista que está haciendo el gobierno a base de las pensiones también tiene narices, que ese dinero si es verdad que no lo vamos a recuperar, que esa es la defensa. Hombre, ya verás, y el que le metimos y el que estamos hablando de la partida presupuestaria. Cojo de aquí, quito de uno, pero no, y la partida de rescate de la banca, ¿cuánto hemos recuperado? El fondo de pensiones no tiene nada que ver con el ¿cuánto hemos recuperado? Con los rescates. ¿Cuánto? Y la banca no te digo, la banca es lo peor que nos ha pasado, porque de uno en uno. Pero escúchame, que no te digo, pero escúchame, que no se quede. Claro, que no se quede, que no te hablo de quitar, hombre, claro que los presupuestos no es ilegal de sacar de una partida a meter a otra. Te hablo de que no hay dinero para las pensiones subirlas porque no había dinero, y sí había dinero para rescatar la autopista a base, te he dicho, a costa de las pensiones. No es que ese dinero de la pensión se utilice para la autovía, te digo que no había dinero para subir la pensión, pero sí había dinero para rescatar la autopista. Pero es que encima vemos que ahora la sanción que se le pone a la autopista de la AP6 son 1000 y pico euros, una vergüenza, porque dice que eso estaba legislado del año 82 y que no se ha vuelto. Hemos empezado a hablar de Andalucía, que es la región más pobre del sur de Europa, la que tiene los récords en paro, en pobreza y en precariedad, y tú saltas con la autopista. ¿No te interesa hablar de eso? No, a mí no me interesa hablar de qué. Venga, vamos a hablar, mira, no, escúchame, no vayas a hablar de nada porque estoy hablando los tres a la vez y no hablamos. Nadie absolutamente de nada, así que por favor lo pido de uno en uno. Vale, vamos a hablar de Andalucía. Te voy a hablar de Andalucía. 1.300 nuevos puestos de trabajo de maestros en los próximos 3 años. La presidenta lo acaba de anunciar con en la comisión del Parlamento. Eso es hacer política, y esa política social. ¿Y de los datos de pobreza no habla? ¿Habla de los datos de pobreza? ¿Qué datos de pobreza? Hablamos de la ley del suelo, hablamos de los datos de pobreza. De vuestra ley que metió Izquierda Unida. Pero no quiere hablar de la pobreza ni de los datos de miseria. Pero habla de la pobreza. Háblame tú, te quiero preguntar. No, yo le estoy hablando del partido gobernante. Te estoy diciendo que nosotros hemos sacado la medida de 1.500 puestos de maestros que van a salir ahora, que lo ha dicho evidentemente está muy claro lo que opináis, y no te va a hablar de datos de pobreza. Y tú no le vas a contestar lo de los maestros. Claro, evidentemente. No, porque eso está bien, eso está muy bien. Ya era hora de que se invirtiera. Eso que va a generar. Así que escuchadme. Es que el buen hacer no se tiene que premiar. Escuchadme, por favor, porque no nos va a dar tiempo, pero yo quiero decirlo. El tema de la propuesta de los empresarios para las pensiones, algo así como la mochila austriaca, esto de que las empresas, de acuerdo con los trabajadores y demás, destinen dinero que lo pondría, o la empresa que tenga beneficio, entre la empresa y los trabajadores en plan privado para complementar y demás. Es un tema del que si nos da tiempo hablamos, pero yo ya veo que no, porque quiero que me hagáis una valoración rápida de lo que cada uno considera que ha sido el final de ETA. Luis Carlos. Yo todavía, primero que aquí ETA ni ha finalizado ni se ha acabado. Primero que ellos no han dicho nada. Es decir, han hecho un paripé como han hecho los catalanes en su momento. A ETA se le ha derrotado, y quien lo ha derrotado ha sido el Estado de Derecho, junto con los cuerpos, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto a muchas personas que han dado su vida por eso. Y lo más sangrante de esto es que se haya quedado 358 crímenes sin esclarecer, que no hayan entregado todas sus armas. Nada,
a ETA, hay que derrotarla, y a ETA no. Esto es un anuncio que ellos hacen, pues como aprendiendo un poquitín de los catalanes, victimizarse un poquito, hacer anuncios un poco en plan internacional para que lo escuchen y para que le hagan caso a la gente, pero que al fin y al cabo ETA no ha desaparecido. Bueno. Ni ETA sigue. Yo me quedo, por ejemplo, con que a ETA no se le ha ganado, ETA ha optado por otras vías, y me quedo, por ejemplo, con las palabras de Eduardo Madino cuando recién perdía una pierna en un atentado, que él mismo, habiendo sufrido un atentado, decía que había que apostar por el diálogo, y ese es el camino. Y ahora que ETA ha dejado de existir, no puede ser tampoco que ahora las leyes contra el terrorismo sea cuando más se apliquen. La ley antiterrorista se está aplicando más ahora que durante la existencia de ETA, y yo creo que no podemos alargarle la vida a ETA por intereses políticos y por endurecer las penas que no es alargarle. Es hacerle justicia a las ciudadanía. víctimas, es hacerle justicia a las víctimas. Emilio. Yo creo que ETA ha ido poco a poco saliendo del marco democrático, porque ya no tenía cabida y ellos mismos se han ido apagando. Es decir, ese marco que ellos pretendían a través de las armas ya no tenía cabida dentro de la democracia, han ido poco a poco apagándose. Con el paso de los años ya ni los suyos, ni los propios suyos, ni la propia sociedad vasca entendía cuál era la finalidad y el hacer de ETA. El Estado de Derecho lo ha derrotado, y hombre, y lo que espero a partir de ahora es que muchos de estos dirigentes democráticos que hemos visto que han tenido un acercamiento a personas que están muy vinculadas con la banda terrorista, como con Otegi y con algunos que otros regímenes, pues que claramente se desmarquen de ellos. Juzgado, bueno, pues se desmarquen de ellos, se desmarquen de los Otegi y compañía, y que en este caso no vayan a cobrar protagonismo cuando han jugado un papel muy importante en todo el tema este también, Ojo, que hay gente muy cercana a partidos políticos de representación de primeros puestos, que está muy vinculada a un tipo de régimen, y sobre todo a estas figuras como Otegi en este caso. Y la palabra régimen es muy apropiada. Bueno. ¿Cuál de las dos vías era a la que te refieres, o a las dos? Pero en fin, en cualquier caso vamos a dejarlo. Sí. Hay de las dos opciones que se pueden elegir. Voy a hablar mucho más, pero si querías tú hacer mucho más temas, por ir un poquitín más rapidito. No, sí, voy a dejar ahí porque bueno, hay dos vías posibles con respecto a lo que ha dicho, porque se puede referir a la lasitud del PNV en los primeros tiempos, se puede referir a Podemos, se puede referir, en fin, a muchísimas cosas. Es lo que voy a dejar ahí, y así lo vamos a dejar, porque si no íbamos a entrar en un debate. Quiero que hablemos de Madrid, porque no hemos hablado de Madrid todavía. Entonces, bueno, pues recambio, relevo, llamémoslo como queramos, de Cristina Cifuentes, previsible, conociendo a Rajoy que iba a ser ese y demás. No se sabe al final la candidatura para las elecciones, a quién se colocará. Suenan muchos nombres, Pablo Casado en fin, muchos nombres. Por otra parte, hoy empiezan las primarias de Podemos en Madrid también, con claro favorito, que es Íñigo Errejón. Quiero que me hagáis una valoración de la situación en Madrid ahora mismo. Yo creo que Podemos en Madrid ahora mismo hay una pequeña división. Ha habido había una lista unitaria entre Pablo e Íñigo, y yo creo que Íñigo tiene el mejor perfil para liderar la Comunidad de Madrid, incluso poder llegar a la presidencia. Es un tío bastante solvente, tiene muy buena forma, y yo creo que eso la ciudadanía lo va a ver, y más en el panorama en el que estamos inmersos ahora mismo en Madrid, con el escándalo de Cifuentes, con los recambios, con el PP a la baja, y creo que es la esperanza para Podemos, y que va a ganar las primarias en Madrid, holgadamente. Madrid es una plaza ahora mismo muy revuelta, porque es que hablamos de que Madrid ha sido el feudo tradicional del Partido Popular, y que una presidenta de la Comunidad de Madrid se vea obligada y además con profesiones, a tener que dimitir, y además ha dejado todos los cargos, no solamente el de presidenta, sino el de la Asamblea, ha dejado también el de parlamentario, todo, lo ha dejado todo, de secretaria general, de presidenta del Partido Popular, todos los cargos lo ha dejado. Entonces eso, bueno, pues declara una guerra abierta entre las dos señoras grandes fuertes del Partido Popular, entre la Soraya y la María Cospedal. Así que evidentemente es una guerra soterrada que tienen ahí los dos, y que esto hemos visto la puntita de la guerra, y vamos a ver si esto no le pasa factura al Partido Popular. El Partido Popular probablemente se está jugando una plaza muy importante, y Ciudadanos viene por detrás achuchando bastante fuerte. Le vuelve a echar un capote Ciudadanos al PP en la Comunidad de Madrid.
volviendo a apoyar la investidura de este nuevo presidente. El segundo de Cifuentes, un dato llamativo. Le vuelve a echar una mano al Partido Popular y bueno, cuando había una posibilidad de intentar cambiar, como tanto se habla en Andalucía, ¿no? De que intentar ir a cambiar, había una posibilidad de intentar cambiar a través de la moción de censura y el apoyo al Partido Socialista para intentar ir destapar un poco todo aquello que se está viendo. Recordemos también que hay otra que esto ha pasado muy soterradamente y que no se ha dicho nada de Madrid ni de la Comunidad de Madrid y está muy soterrado y muy callado. Es decir, tenemos a un exministro de Justicia, a un exalcalde de Madrid imputado ya formalmente para declarar ya en el tema del canal de Isabel II. Es decir, que esto también es algo muy importante que está pasando de puntilla con todo esto, que no está saliendo en ningún sitio, que hablamos de los ERE, hablamos de Griñán, de Chávez, de tal. Hablamos de todo. Pero estamos hablando también de un exministro que ya formalmente está imputado, que tiene que ir a declarar por el tema de Isabel II también. Es decir, Madrid estará convulso, está muy revolucionado. Y no sé, en el tiempo que queda, cómo va a terminar, si este candidato va a ser candidato de transición, si va a ser el candidato que apueste Rajoy o si será otro candidato de consenso entre las dos señoritas que hemos hablado anteriormente. Bueno, estamos hablando de otro exministro como fue Chávez, pero bueno, a ver, yo hay una cosa que si yo fuese socialista, claro, yo he hablado ahora de Madrid y he hablado de Madrid. Si yo fuese socialista y estuviera aquí criticando que Ciudadanos apoye a un presidente de Madrid designado a dedo y vinculado al anterior gobierno, vamos, yo me reiría ahora mismo, vamos, es para reírse, teniendo a la señora Susana Díaz, pero vinculada a Chávez, a Griñán y a dedo. Ciudadanos apoya lo mejor de cada y a dedo. Pero vamos a ver. Todos los filtros, ¿no? Bueno, pues ya está. Es decir, vamos. En Madrid ahora mismo ya yo creo que el Partido Popular ha tomado ya. El Partido Popular, por supuesto, a nivel nacional ya ha tomado cartas en el asunto. Ha designado a Pío García Escudero como por así decirlo, como establecido una bicefalia. Sí, no, es el que va a dirigir el partido hasta que se designe un nuevo candidato y hasta que haya una nueva junta. No sé cómo lo irán a hacer, se postulan muchos nombres. No sabemos ahora mismo quién será. Parece ser que uno de los que más fuerza estaba tomando los últimos días era Pablo Casado. Soraya, yo creo que Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta, no va a ir, por mucho que se estaba diciendo. Y con respecto, no me iba a comentarte otra cosa que habíamos. Sería a lo mejor a la disputa entre María Dolores Cospedal y Soraya. No, pero vamos, que es eso. En todos los partidos siempre suele haber gente que quiere tomar, que tiene una amistad, una corriente por una forma de pensar por otro. Y bueno, pues respecto a Madrid vamos a ver, porque ahora mismo yo creo que lo que necesita es tranquilidad y vamos, que se espabilen, porque les quedan las elecciones, las tienen el año que viene. Yo quería, antes de que termináramos, poner sobre la mesa una cuestión que de verdad supongo que es preocupante y que debe preocupar a la sociedad, y es cada vez se ven en internet, porque además somos, ¿sabes? Si quien pueda, así colgamos vídeos de conducción temeraria, o sea, absolutas barbaridades. ¿Hacia dónde caminamos? Y te pregunto a ti en primer lugar, porque eres maestro y se nos está yendo de las manos. Vídeos de conducción temeraria que de verdad ponen el vello de punta, y cada vez hay más. Sí, ahí sí es verdad que yo muchas veces, hablando con compañeros, reflexionando, yo creo que la educación, en este caso, la adaptación a las nuevas tecnologías ha ido muy por detrás de lo que las nuevas tecnologías han ido avanzando. Es decir, esto se nos ha puesto encima de la mesa, se nos ha ofrecido como una herramienta una herramienta de modernidad, una herramienta que facilita la vida, pero claro, una herramienta que tiene otros problemas, que son este tipo de problemas. Entonces, ahí es donde está radicando pues todo. Desde la juventud no se está fijando en la virtud que pueda tener la herramienta, sino en la otra parte de relación social siempre ha habido, dentro del grupo de compañeros y compañeras, siempre ha habido aquel que ha sido el más flamenco, ¿no? El que más ha vacilado de su acto, que yo y tal, pero es que ahora esas son las redes sociales y ahí se pone, no de palabras, sino demostrándolo con vídeo. Eso está llevando a un extremo a que la juventud haga determinadas locuras
impensable muchas veces qué es lo que publican y qué repercusión tienen. Una simple tontería de cualquier circunstancia les puede acarrear algo que para ellos, yo creo que desde el punto de vista madurativo no saben que les puede acarrear esa circunstancia, ¿no? Te hablo desde el maltrato a un animal hasta una conducción temeraria. Es decir, que son barbaridades lo que hacen. El más joven de la mesa. Yo creo que Internet ha reorganizado y reestructurado por completo nuestra sociedad y la forma en la que nos relacionamos entre nosotros, y ahora mismo creo que es bastante difícil hacer análisis. Hace 10 años esto no pasaba. Entonces algo reciente, ¿no? Muy reciente, y habrá que ver cuáles van a ser las consecuencias en nuestra sociedad. Yo creo que también es muy importante ver cómo van a cambiar esas relaciones y cómo nos relacionamos entre nosotros. Carlos. Es difícil. Tú eres además padre. Las barbaridades, hombre, intento hacer un control parental un poquito. No les puedo eliminar los internet, los medios de comunicación actuales, porque por supuesto es que los tienen, pero no son necesarios. Los tienen y lo usan, y encima usarlos, no solamente en la casa, sino fuera. Fuera los tienen en el cole, los tienen. Es decir, que el tema está en lo que muchas veces lo que no controlamos, y bueno, barbaridades se han hecho siempre. Lo que pasa que ahora el problema es que se están colgando esos vídeos, se está subiendo a la red, claro, y de lo que era algo, ahora encima además que puedo estudiar, y de lo que, claro, algo era algo significativo, que de vez en cuando se escuchaba, aunque hubiesen más casos, pero de vez en cuando se escuchaba, es como yo lo asemejo mucho al efecto cadena que hay con el tema de la violencia de género. Cuando hay una muerte, automáticamente, generalmente, suele haber por medios de comunicación, por los vídeos, hay otra casi al instante. Y con estos vídeos pasa lo mismo, la gente ya lo ve normal. El montarse encima de un coche, en el capó de un coche, mientras que uno está ya derrapando, lo ven como algo que por sentido contrario, que mola, o con el cuerpo fuera y la o grabarse tocando la guitarra, como el otro día un tío tocando la guitarra conduciendo. Yo es que ya la gente lo ve normal, que es lo peligroso, que es que la gente lo vea normal. A la hora de controlar, encima, tú que tienes hijos lo tendrás que saber, porque cuando se ejerce el control parental, es la delgada línea que hay entre controlar legítimamente e invadir el espacio personal y el derecho a la intimidad. Entonces es algo bastante complejo, muy difícil. Vamos a ver, el propio WhatsApp recomienda que sean ellos mismos, ya cada padre que haga lo que tenga que hacer, por supuesto, hasta que tengan 18 años tenemos la obligación, pero tenemos la obligación de, aparte de ser padres, somos tutores, y yo soy al revés, primero seré tutor, pero no, lo primero que soy es padre, yo no soy su amigo, soy su padre. Y WhatsApp recomienda ellos mismos que sea a partir de 14 años cuando se usa. Vamos, yo no entiendo cuando veo a unos niños con 10, 12 años ya con esas redes sociales. Es decir, WhatsApp lo recomienda, muchos psicólogos y todo eso lo recomiendan mucho más tarde. ¿Cuándo? Cuando el niño demuestre, aunque esté en la adolescencia, un poquito de madurez. No soy responsable. Porque la inmadurez que están teniendo los niños no nos afecta. No voy a hablar como hablaba mi padre o mi abuelo de aquellos tiempos que parecíamos más maduros. ¿Qué leche? Yo era igual de maduro, creo yo. Lo que pasa es que nos estamos poniendo toscos, parece que se nos olvida. Tenemos un poquito de demencia senil ya para algunas cosas. No, yo era igual de maduro. Lo que pasa es que ahora tienen otros medios, tienen otra comunicación cercana. Si yo tenía que decirle a un amigo o ver una barbaridad, teníamos que verlo se visualiza más también, es lo que decía Rubén, el acoso es otra herramienta de acoso peligrosa, pero bueno, una herramienta que al fin y al cabo también tiene muchísimas cosas buenas. Yo con el tema sanitario lo que más porque ya yéndonos al tema sanitario, es cuando ocurren estas barbaridades, sobre todo cuando hay accidentes, cuando a alguien le pasa algo en la calle, cuando ocurre cualquier tipo de alboroto, de pelea, que la gente lo primero que piensa, antes yo creo que pensábamos más en separar, y ahora se piensa en grabar. Y a mí eso lo que me parece grave. No, también es positivo. Por ejemplo, el conflicto sirio ha sido el primer conflicto que se ha retransmitido en directo, porque todo era instantáneo. Se bombardeaba en una ciudad y a los 5 minutos podía ver imágenes de ese bombardeo. Ese ya no iríamos a otro tema. Ha tenido sus repercusiones positivas. Positivas me refiero, no positivas, vamos, yo no voy a decirle positivas, sino que se han conocido muchas barbaridades que ha cometido el régimen sirio con el empleo, gracias, sobre todo me acuerdo de un muchacho que era de 16 años, que en su perfil, creo que era de Twitter o de Instagram, iba grabando vídeos de cómo iban pasando las cosas y se iban grabando. Pero bueno, lo que estoy hablando es más serio, es que nos pasa, más serio no,
es distinto. Lo que nos está pasando a día de hoy en las calles, que se atienda a cualquier persona, y ya la intimidad la tienes que cuidar muchísimo, porque tienes que estar tapándole, tienes que estar, porque la gente se dedica a grabar a una persona que está en el suelo tendida, con cualquier tipo de enfermedad o por cualquier tipo de un abuso o por un accidente. Bueno, pues salir a la línea, que es muy complicado, es muy complicado en muchísimos casos. Cuando hablamos de menores, pues complicado, multiplicado por bastante. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí esta noche acompañándome en esta mesa. Vuelvo a repetirlo, hemos echado de menos que estuviera también con nosotros algún o alguna, en este caso, porque habéis sido todos hombres, representante de Ciudadanos, porque bueno, hemos intentado no hablar de ellos. Hoy hubiera sido importante ya, pero bueno, pues había que hablar porque hoy han sido protagonistas hoy en el Congreso. En fin, los datos del FIP, muchas de las cuestiones eran buenas y favorables para ellos, pero en fin, me hubiera gustado que estuvieran. En cualquier caso, gracias a los tres por haber estado aquí conmigo, y como siempre a todos ustedes, pues muchas gracias por seguir ahí, por seguirnos la semana, ser fieles a nuestra vida de actualidad. Muy buenas noches. Buenas noches.